Muy buenos días con todos. Muy Hola, buenos días con Angelita. todos. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Muy Juan? bien, gracias. Gracias a todos por acompañarnos y por conectarse el día de hoy. En realidad, este es un evento que hemos venido preparando con bastante anticipación y estamos muy contentos de poder, en primer lugar, saludarlos y esperando que todos y cada uno de ustedes estén bien y sus familias. Y bueno, este es un nuevo webinar que tiene como objetivo conocer un poco más sobre la importancia del autocuidado. Y para ello quiero darle la bienvenida en realidad a nuestros ponentes, ambos ponentes también de lujo, el doctor José Recoba y Juan Thompson. Juan es director general de ILAR, la Industria Latinoamericana del Autocuidado. Y después de sus ponencias de cada uno, vamos a tener unos minutos para responder preguntas de los asistentes. Entonces es importante señalar para nosotros que el autocuidado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define como la capacidad de las personas, familias y comunidades para promover la salud en prevenir enfermedades, mantener esa buena salud y hacer frente a discapacidades con o sin el apoyo de un prestador o de atención médica. Pero además el autocuidado implica una actitud muy activa y responsable hacia la propia salud de cada persona, donde también interviene en la calidad de vida que llevamos, abarca aspectos básicos como tener información confiable sobre la salud y la conciencia de las condiciones físicas, de la necesidad de tener actividad física, una alimentación saludable, y hacer uso consciente de todos los productos de la salud. Es importante también indicar dos grandes grupos de medicamentos. Un grupo donde la autoridad regulatoria, en nuestro caso DIGEMIT, ha establecido que puede ser vendida sin receta médica, y tras cumplir diversos requisitos y que son indicados para síntomas leves y temporales. Y hay otro grupo de medicamentos que necesariamente deben contar con una receta médica elaborada por un especialista, un químico farmacéutico, un médico, un profesional de la salud. Además de tanto los medicamentos que necesitan ser prescritos como los de venta libre, deben asegurar cada uno de ellos siempre, y eso lo enfatizamos en cada uno de los anuncios públicos y está de acuerdo a ley, que tienen que cumplir calidad, seguridad y eficacia frente a la entidad regulatoria de cada país, en nuestro caso, la DIGEMIT. Por eso en Alafarpa en realidad promovemos acciones siempre de investigación, farmacovigilancia, para garantizar la seguridad de estos medicamentos en el ciudadano y por ende buscando su bienestar, ya que gracias a esta herramienta se puede conocer en realidad la acción de los medicamentos en el organismo, sus efectos adversos o sus posibles contradicciones. Otro punto que me parece esencial resaltar en este webinar es que el autocuidado también previene enfermedades crónicas o las detecta a tiempo. Hablamos siempre de una atención primaria en la salud, la cual es necesaria reforzar en cualquier política sanitaria, y creo que también en nuestro país es muy necesaria. Un paciente que ya tiene una enfermedad crónica debe ser responsable de su salud, siendo constante en su tratamiento y cuidando de sí mismo con las recomendaciones indicadas por el especialista que lo trata. Dicho esto, yo quiero en primer lugar darle el pase a Juan Thompson, director general de ILAR, quien nos va a hablar en su primera ponencia sobre la importancia del autocuidado para un sistema de salud sostenible que todos aspiramos, de acuerdo a la experiencia que vamos a ver en América Latina. Juan, bienvenido y muchas gracias nuevamente por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias, Ángela. Buenos días a todos. Un honor poder estar hoy con ustedes en el Día Internacional del Autocuidado y compartiendo tanto contigo como con el doctor Recoba. Muy contento de poder contarles un poco de la experiencia de ILAR. Entonces vamos a ver si la tecnología me ayuda. Voy a intentar compartir la pantalla aquí, la presentación. A ver. Me dicen si aparece. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar. Hoy voy a conversar un poquito con ustedes sobre la experiencia de ILAR. Y para comenzar, aquellos que no conocen todavía, ILAR es una organización regional sin fines lucrativos que está integrada, como ustedes pueden ver, por empresas farmacéuticas y también asociaciones de cada uno de los países de la industria farmacéutica. Aquí estamos muy contentos
de contar ahora también con Alafarpe como uno de nuestros miembros y para poder reforzar esa alianza estratégica y trabajar juntos por el autocuidado. Y básicamente nuestro principal objetivo, la misión de HILAR, es mejorar la salud de las personas en América Latina a través de este concepto tan importante que es el autocuidado y que, bueno, Ángel acaba de explicar muy bien, ¿no? De qué manera a través de una serie de medidas podemos mejorar nuestra salud, prevenir enfermedades y de alguna manera también ayudar a la sustentabilidad económica de nuestros sistemas de salud. Entonces hoy quería conversar con ustedes sobre algunos aspectos que hemos estado investigando desde estos últimos años. HILAR viene trabajando con autocuidado desde el año 2001 en América Latina y hemos realizado una serie de estudios que nos han permitido también traer algunos datos importantes para poder pensar desde una perspectiva de política pública qué podemos hacer en América Latina, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo que el concepto de cobertura universal en salud, que tanto se ha discutido en estos últimos años, y de hecho el año pasado las Naciones Unidas firmaron una declaración para garantizar la cobertura universal en salud a nivel internacional como uno de los objetivos también del desarrollo sustentable para el año 2030, sin pensar que en 2020 infelizmente íbamos a pasar por esta crisis y este desafío de la pandemia. Pero también considerando una serie de factores muy importantes, ¿no? En primer lugar, el incremento y la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Es un hecho de que estamos viviendo más años y por tanto nuevas enfermedades y nuevas condiciones crónicas están afectando obviamente a las personas por su estilo de vida, por determinados factores también de contexto, ¿no? Y esto claramente tiene un impacto en nuestros sistemas de salud y también en la manera en que la demanda médica se genera en cada uno de nuestros países. En segundo lugar, claramente esto tiene un impacto económico, ¿no? Entonces la presión económica sobre los sistemas de salud y en este contexto de cobertura universal en salud también se ha incrementado en los últimos años. Entonces estamos con este desafío de sustentabilidad económica y yo creo que queda más que claro en esta pandemia que estamos enfrentando, en donde vemos que en algunas regiones y en algunos países de América Latina los hospitales están colapsados, infelizmente no pueden hacer o brindar atención a todas las personas que lo requieren y eso claramente nos pone en una situación muy compleja, ¿no? Y en tercer lugar, el otro factor que me parece muy importante resaltar tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? Creo que durante mucho tiempo consideramos a las personas como meros receptores de servicio de la salud y no como tomadores de decisiones sobre su propia salud, ¿no? Entonces es muy importante desde un punto de política pública y desde un punto de vista cultural también en América Latina poder ir cambiando este paradigma y colocar a la persona como el centro de esta estrategia, como tomadora de decisiones sobre su propia salud, y aquí obviamente la educación es un punto fundamental. Entonces, considerando estos factores es que la estrategia de autocuidado, ¿no? Como decíamos, esta estrategia de prevención y demás, viene a cumplir un papel muy, muy importante. Y en este contexto nos interesaba conocer aquí en América Latina un poco cuál era el verdadero impacto económico que medicamentos de venta libre, como mencionaba Ángela, que cumplen un papel muy importante, son herramientas de salud pública y grandes aliados para tratar condiciones simples y no graves, ¿no? Que de alguna manera permiten descomprimir el sistema público de salud. Tuvimos como referencia algunas investigaciones internacionales que se han hecho en los últimos años que mostraban un poco este impacto económico, ¿no? Perdón. Y aquí podemos ver, por ejemplo, algunos datos interesantes de estudios realizados en Europa, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos de venta libre pueden causar un ahorro de 18.5 millones de dólares en Europa, 10 millones en México en relación a la productividad, ¿no? Porque claramente la persona que sufre de una condición mismo simple y no grave y va a buscar atención al sistema público de salud, muchas veces demora un poco más en poder resolver esa condición por la espera que tiene en el sistema público de salud y demás. Entonces, eso tiene un impacto en la productividad. Aquí en Brasil, por ejemplo, donde yo resido, un estudio realizado a nivel local mostró que 5 millones de citas, 5 millones de atenciones médicas que se hicieron en el sistema público de salud podrían ser evitadas, porque en definitiva en esos eventos se recetó un medicamento de venta libre. Entonces podríamos con información haber evitado eso, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, 180 millones de personas buscarían tratamiento en el sistema de salud si
no existieran los medicamentos de venta libre si estos no estuvieran disponibles, ¿no? Entonces, considerando estos aspectos, nos hicimos la misma pregunta para América Latina, ¿no? ¿Cuál es el impacto que esto tendría? Y así llegamos aquí con estos datos del estudio, que ahí yo los invito a todos que quieran tener acceso al estudio completo, a acceder a la página web de ILAR, que pueden descargarlo de manera gratuita. Yo aquí, por una cuestión de tiempo, obviamente les traje los datos más generales. Y aquí, como podemos ver, este estudio que realizamos, nos enfocamos en 4 condiciones simples, no graves, que de hecho eran eventos que no generaron ningún tipo de complicación ni que requerían una atención médica complementaria. En este caso seleccionamos un resfriado simple, diarrea, candidiasis y dolor de espalda. Y si evaluamos estas 4 condiciones en los países seleccionados de América Latina, podemos ver, por ejemplo, que hay un gasto aproximado de $3 billones para la atención de 4 condiciones no graves. $3 billones. Pensemos en un escenario, ¿no? Obviamente tal vez no vamos a conseguir reducir el 100% de esas atenciones en el sistema público, pero pensemos en un escenario conservador en donde el 50% de esos casos fueran resolvidos o resueltos, perdón, a veces me sale el portuñol, así que sepan disculparme, resueltos con medicamentos de venta libre. Entonces, podríamos ver ahorros de $1 billón, por ejemplo, en los sistemas de salud pública, y también en productividad, como habíamos hablado anteriormente, ¿no? $473 millones anuales podríamos ahorrarnos en pérdidas de productividad para nuestra economía. De todos estos datos, es importante resaltar que el resfriado común representa el 45% de todos estos costos, ¿no? Y si ya volvemos al tema de el impacto de productividad y el ausentismo laboral, podemos ver que el dolor de espalda y el resfriado son los que causan el mayor impacto en materia económica, casi $4 billones. Y como línea general, lo que hicimos también fue intentar determinar cuál era esa relación que existe entre el gasto que podemos hacer en un medicamento de venta libre y el impacto económico del sistema de salud. Entonces, como podemos ver aquí abajo a la derecha, el promedio que identificamos en América Latina es que cada dólar que nosotros utilizamos en medicamentos de venta libre, eso genera un impacto de hasta $7 en los sistemas públicos de salud. Entonces, es una proporción bastante importante. Aquí tenemos un cuadro un poquito más detallado. Obviamente no voy a entrar en todos los detalles por la cuestión de tiempo, pero solamente quería mostrarles algunos datos relevantes, ¿no? Estos fueron los países que consideramos en esta primera fase del estudio. Espero que en breve podamos, conjuntamente con Alafarpe, pensar también en datos para Perú, que creo van a ser bien relevantes. Entonces, en estos 5 países, por ejemplo, tenemos en la primera parte el total de casos de las 4 condiciones que decíamos que fueron atendidos por el sistema público de salud, ¿no? Vean ahí los números relevantes. El caso de Brasil, claramente, por la población, se destaca. El costo estimado de atención en el sistema público de estos eventos, ¿no? En donde consideramos obviamente el tiempo del médico, de las instalaciones, siguiendo un poco todo el procedimiento que está establecido en las guías médicas, ¿no? Para esas condiciones, identificando cada uno de los costos, y eso nos trajo el costo total de atención para esas condiciones. Y luego evaluamos el costo con medicamentos de venta libre, ¿no? ¿Cuál era el costo de resolver ese mismo problema con un medicamento de venta libre? Y observen los porcentajes de relación entre el tratamiento en el sistema público y con medicamentos de venta libre. Es elevadamente inferior, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, países como Argentina, Chile, México, en donde más del 90% es decir, hay un valor del 90% menor más que en el tratamiento del sistema público de salud. Entonces, es un número bastante considerable. Y como les decía, este escenario del 50% que pueden ver en la última columna, básicamente nos muestra los grandes impactos que podríamos tener para nuestras economías. Pero bueno, es difícil a veces pensar en números y no saber de qué manera sería el impacto, ¿no? Entonces, aquí me tomé la oportunidad para traerles algunos datos concretos de qué podríamos hacer con ese dinero, ¿no? Además, obviamente, de lo que se necesita ahora de incrementar la cantidad de espacios para las personas que tienen COVID, la investigación sobre las vacunas. Dejemos eso por un lado y pensemos en cosas, por ejemplo, como enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, ¿no? Si consideramos las economías
que podríamos generar con medicamentos de venta libre en Colombia y en México, podríamos pagar el 100% del costo de tratamiento anual que el sistema público tiene en relación a la diabetes para estos dos países. En Argentina hay un sistema universal de cobertura para medicamentos, ¿no? Para las personas que lo requieren. Entonces, con un 30% de las economías que podríamos generar en Argentina con OTC, podríamos cubrir el presupuesto de este programa durante un año. Y veamos el caso de Brasil, ¿no? Brasil es uno de los países con mayor incidencia de HIV en América Latina. Entonces, considerando el gasto que esto implica para el sistema público de salud, 50% de las economías potenciales que podríamos generar con los medicamentos de venta libre, como vimos en el slide anterior, pueden generar, o pueden pagar, mejor dicho, el 60% de los antirretrovirales que son utilizados para el tratamiento de HIV durante un año en Brasil. Entonces, claramente estos ahorros que podríamos generar tendrían un impacto muy importante para cubrir otro tipo de condiciones que sí son mucho más graves y requieren tanto inversión económica como tiempo de los profesionales de la salud, ¿no? ¿Y cuáles son entonces, para ir terminando un poco, las implicaciones en materia de política pública que tenemos a partir del autocuidado y de los medicamentos de venta libre, ¿no? Como decíamos, el tema del acceso universal a la salud es un objetivo de la mayoría de los países en América Latina, y para eso obviamente necesitamos pensar en la sustentabilidad financiera, sustentabilidad económica. Para eso es importante resaltar el papel, como vimos, de los medicamentos de venta libre como herramienta en esta estrategia y política de salud pública, pero claramente necesitamos hacer algunos cambios en la mayoría de nuestros países. El primero de ellos tiene que ver, sin lugar a dudas, con empoderar a las personas, al paciente. ¿Y cómo empoderamos al paciente? Claramente a través de información. Hay un concepto muy importante que está incluido en los pilares del autocuidado, que se denomina alfabetización en salud, ¿no? Y es este proceso por el cual los profesionales de la salud, el Ministerio de Salud, políticas públicas, la escuela, etcétera, etcétera, pueden actuar como agentes para educar a las personas sobre su propia salud y de esta manera ayudarlos a reconocer sus síntomas, a saber cuándo pueden tratar condiciones en casa con medicamentos de venta libre y cuándo requieren ir al médico. Entonces, hay una serie de factores que es muy importante comenzar a trabajar desde un punto de vista educativo, ¿no? También está la responsabilidad del sector privado, ¿no? De qué manera podemos brindar acceso a estos productos, obviamente de manera segura y de manera responsable, y más que nada medicamentos de venta libre que tienen un histórico de consumo seguro, ¿no? Y aquí básicamente radica también el pensar cuáles son los diferentes canales que tenemos para poder proporcionar acceso a las personas, ¿no? Y de qué manera con las agencias regulatorias de nuestros países podemos ir desarrollando esto también. El uso de las nuevas tecnologías es un punto súper importante en esta estrategia de autocuidado, ¿no? Creo que ha quedado más evidente en esta época de isolamiento social y que nos tenemos que quedar en casa, de que herramientas como el e-commerce nos pueden permitir acceder a medicamentos de una manera más rápida y segura, ya que no podemos salir de casa. El papel de los aplicativos o de la telemedicina, que también nos puede ayudar en esta primera evaluación de síntomas y demás. El papel de profesionales de la salud como los farmacéuticos también, que es estratégico en este concepto de autocuidado. Y también de qué manera podemos, con, por ejemplo, el uso de las tecnologías para el etiquetado. Por ejemplo, hay proyectos en América Latina que traen ideas sobre usar los códigos QR para proporcionar información adicional en los etiquetados de los medicamentos, o cómo la publicidad puede cumplir también un papel informativo en materia de los medicamentos de venta libre. Y para eso la celeridad en los procesos es fundamental, ¿no? Y poder identificar las diferencias entre los medicamentos de venta libre y los de prescripción con nuestras agencias regulatorias claramente es uno de los puntos que necesitamos trabajar, ¿no? Ya para terminar, creo que hay tres puntos principales, ¿no?, que podemos tomar en relación al autocuidado y al impacto que eso podría tener para nuestras vidas, ¿no? En primer lugar, como decíamos, empoderar a las personas. Si nosotros de alguna manera podemos generar este acceso a una serie de productos de la salud que puedan ayudar a la salud de las personas, vamos sin lugar a dudas a tener un impacto positivo en la estrategia de poder cuidarse a sí mismos, ¿no? Y de poder empoderarlos, como decíamos, con información, con acceso a productos y de esta manera mejorar la calidad de vida.
También el tema de las visitas médicas, ¿no? Como veíamos, hoy claramente el tema del tiempo de los profesionales de la salud en el sistema público de salud es un desafío que tenemos en América Latina. Según datos de algunas organizaciones internacionales, en América Latina estamos bastante por debajo del número promedio de médicos por personas, y eso claramente a futuro también presenta algunos desafíos. Entonces, si conseguimos de alguna manera gestionar una serie de condiciones simples, no graves, en casa y con otros profesionales de la salud también, vamos a poder ayudar a los médicos, a las enfermeras, a enfocar su tiempo en las personas que realmente requieren este tipo de atención en el hospital y obviamente orientadas a condiciones más graves, como decíamos. Y por último, la sustentabilidad económica y la productividad, como decíamos, ¿no? Creo que el autocuidado puede cumplir un papel muy importante en garantizar la sustentabilidad económica de los sistemas de salud a futuro y también en mejorar la productividad de las personas. En el estudio ustedes van a poder ver también el tiempo que lleva a resolver estas condiciones simples a una persona que se trata en el sistema de salud y la que se trata con medicamentos de venta libre. Claramente, quien tuvo información que pudo comprar el medicamento de venta libre y quien resolvió la condición simple tiene una recuperación en cuestión de tiempo, ¿no? Porque no tiene ese tiempo de ir al hospital y demás, mucho más corta que la persona que tuvo que ir al sistema de salud. Entonces eso claramente genera un punto importante en materia de productividad. Entonces básicamente eran esos datos que quería compartir. Nuestro eslogan este año de la campaña a nivel regional es cuidarte, es cuidar de todos, ¿no? Entonces creo que ese es como para finalizar la idea que tenemos que dejar. Creo que practicar la empatía, más en estos tiempos de crisis sanitaria y de crisis de salud que estamos viviendo, es fundamental. Si nosotros tomamos ese poder de cuidar de nuestra propia salud, de reducir los riesgos de enfermedades, claramente estamos dando espacio a las personas que realmente lo necesitan para que puedan tratarse en los sistemas de salud, y de esa manera nos estamos cuidando a todos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estos minutos, por escucharme, y después quedo a disposición para cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. De verdad, esencial lo que tú concluyes en tu presentación, esos 3 conceptos de fortalecer a la persona, de ser conscientes de la brecha de recursos humanos que hoy por hoy tenemos, y también ser conscientes que tenemos que fortalecer nuestro recurso humano en salud a digamos, todos los tipos de profesionales de la salud, desde el médico, enfermera, químico, farmacéutico, asistente, etcétera. Y también ser conscientes que la salud es una inversión y no es un gasto. Yo creo que este concepto lo estoy escuchando ya de muchas autoridades públicas, y de alguna manera vale decir que ese es el camino correcto, ¿no? Ver cuánto una persona vale en términos de productividad en nuestro país es fundamental reconocerlo, porque de esa manera vamos a poder valorar justamente la importancia de que una persona sea tratada de manera con la mejor tecnología posible. También promover el autocuidado para justamente garantizar que esos gastos adicionales puedan ser, digamos, con los recursos finitos que todos los países tienen, sean adecuadamente gastados en lo que en realidad es urgente y necesario. Entonces agradezco en realidad por todos esos indicadores y detalles que nos has traído, Juan, y le doy pase ahora a Pepe, al doctor Recoba, quien nos va a detallar las diferencias entre el autocuidado y la autoprescripción, para, digamos, tener un concepto muy claro, y en nuestro país sobre todo, donde a veces las prácticas de excesiva automedicación son de alguna manera perjudiciales. Pepe, por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Juan, felicito tu exposición, me va a dar pie a apoyarme en muchos datos que has dado. Gracias por invitarme a compartir con tantas personas importantes estos minutos el día de hoy, en el Día Mundial del Autocuidado. Yo, en realidad, quería compartir con ustedes algunas cosas, algunos conceptos. El primero y el principal de todo tiene que ver con cómo a fines de la década de los 80 en Canadá se reúnen para hacer la Carta de Ottawa, y en aquella reunión, en aquella conferencia, Lalonde dijo una cosa muy importante: no puede ser posible que actualmente en el mundo el 95% de las enfermedades que se puedan resolver o autolimitar ocupan espacios en hospitales, en donde idealmente el 5%
de las enfermedades deberían ser tratadas en hospitales porque requieren cuidados especiales y medicina mucho más sofisticada y más tecnología, pero el resto se podrían tratar en ambientes extrahospitalarios y por eso es que habría que fortalecer la atención primaria de salud, cosa que ya se venía diciendo en Alma Ata. Otra de las cosas que preocupa en aquel entonces es que la esperanza de vida, la expectativa de vida iba aumentando sobre todo en los países de altos ingresos, mientras que en los países de muy bajos ingresos o países subdesarrollados la esperanza de vida seguía siendo corta, pero ya se visualizaba que mejorando las condiciones de vida de las personas, la esperanza de vida aumentaba. Y esto evidentemente preocupaba en aquel entonces a lo que se iba a convertir ahora en una transición epidemiológica con un incremento de carga de enfermedad en enfermedades crónicas no transmisibles que tenían su sustento en la manera en cómo las personas habían ido viviendo de manera pues cómoda, desordenada, alegre, sin preocuparse en que en algún momento íbamos a envejecer y esto pues podía acarrear la cantidad de enfermedades. La visión que se tenía de las enfermedades y la vejez es que las enfermedades eran parte de la vejez. Entonces, cuando Lalonde dijo esto, él dijo, con 3 intervenciones básicas, como por ejemplo actividad física, buena dieta y responsables de nuestra salud empoderándonos, podríamos descongestionar el 85% de las demandas hospitalarias y mejorar nuestras condiciones de vida para poder tener un envejecimiento saludable. Eso fue el inicio de lo que ahora creo yo, podría equivocarme, pero esa es la conclusión que saco, ese fue el inicio de lo que es el concepto de autocuidado. Por esa misma razón es que se empezaron a dar directrices de autocuidado en donde había pues que primero ser conscientes de que es una modalidad multidisciplinaria en donde si no se involucra al ciudadano como parte importante y gestor de su propia salud, lo más probable es que no tuviéramos mejores resultados. Y dentro del autocuidado había que ser pues bastante enfáticos en que esto tenía que ser responsable, tenía que ser activo frente al cuidado de la propia salud, a mejorar la calidad de vida y por tanto el bienestar. Esto tenía que ser debía ser pues inclusive preventivo y también terapéutico porque se enfocaron en las personas que tenían condiciones crónicas, que ya conocían sus condiciones crónicas, pero que si se invertía tiempo en informar y educar en cuanto a autocuidado, estas personas podían llevar mucho mejor control de sus condiciones crónicas. Y por supuesto, al hablar de racionalidad, tendríamos que hablar de un proceso de aprendizaje, de comprensión, de educación y de información de los actores principales de la salud hacia la población vulnerable que había que empoderar. ¿Para poder qué? Para poder tener uso racional de los recursos sanitarios, farmacéuticos, comunitarios, ¿no es cierto? Un sistema formal, regulado, supervisado, que tenga las normas claras para que las personas puedan sentirse en confianza y libertad de saber que están eligiendo sabiamente. Evidentemente, el enfoque en las enfermedades crónicas no transmisibles y en la prevención de ellas en función a la esperanza de vida y centrado en el paciente considerando a los más vulnerables y aquellas poblaciones desplazadas, ya sea por cualquier motivo, el autocuidado se convierte entonces en el pilar fundamental de la atención primaria de salud. Involucra pues entonces una serie de estrategias, intervenciones, ¿no? Orientadas a las necesidades culturales, económicas de las personas para mejorar su calidad de vida y tener así un gran bienestar. El impacto positivo del autocuidado, pues lo acaba de decir Juan en su presentación anterior, principalmente descongestiona un sistema sanitario que el día de hoy en nuestro país ha colapsado. No es que haya colapsado hoy, nuestro sistema sanitario está colapsado desde hace muchísimos años y no es que estemos viviendo una pesadilla, nos estamos despertando de un sueño medio narcotizado, ¿no? De pensar de que como no nos estábamos enfermando y como ya 31 millones de personas teníamos un sistema de aseguramiento que al final ha demostrado ser un fiasco porque por más que haya SIS, por más que haya salud, no hay forma de sostenernos, ¿no es cierto? El principal impacto positivo del autocuidado centrado en la información y en la educación responsable y en la capacidad de que la persona sea gestora de su propio beneficio, el impacto en un sistema como el nuestro es enorme. No solamente porque vamos a descongestionar, sino porque además el ahorro en dinero podría ser aprovechado, como bien explicó Juan en la presentación anterior, en resolver problemas de mucho mayor complejidad y de mucho más alto costo. Esto
este concepto de autocuidado como estrategia sanitaria tiene normas y tiene reglas, pero en ningún caso debe desplazar o debe desvincular al usuario de la verdadera necesidad de acceder de manera oportuna a una consulta o a una atención médica mucho más especializada u hospitalaria. Hemos vivido durante muchísimos años la medicalización de la vida de las personas y de la salud, pues ahora es el momento de vivir desde el punto de vista preventivo, ¿no?, la desmedicalización de la salud en función a cambiar ciertos aspectos de nuestra vida y siempre desde el punto de vista participativo de la comunidad. Se sobreponen dos sistemas, el sistema sanitario y el sistema consciente de las personas, en la autoasistencia, y podríamos nosotros como personas, si estamos bastante bien informados y educados, ser gestores de nuestro propio cuidado, con autogestión, autorrealización de pruebas, autoconciencia, inclusive hasta autodiagnóstico. Yo durante muchos años me le he pasado diciendo en televisión, si está mal autoprescribirse, peor es el autodiagnóstico, pero en el concepto del autocuidado, en su verdadera esencia, en su verdadero origen, el autodiagnóstico no es una amenaza para el usuario, sino más bien podría ser una fortaleza, porque en el autocuidado, en lo que centra su principal valor está en condiciones leves, que generalmente se autolimitan o en mejorar síntomas. El paciente, la persona de a pie, el Pepito Recoba de la calle, no va a pensar en que el dolor de pecho que puede tener, ¿no es cierto?, es un infarto agudo de miocardio, es simplemente una pirosis porque tengo un problema digestivo, y me voy a ir a la farmacia a buscar pues nitroglicerina para ponérmela por debajo de la lengua, o buscar un bloqueador de bomba de protones para neutralizar las ideas, cuando de repente lo que tengo es, no sé, un neumotórax, en fin. Entonces, autodiagnosticarse para el autocuidado de salud también se convierte en una herramienta tan importante como automedicarse, porque vamos a trabajar con síntomas de procesos agudos, de cuadros leves, que por lo general se autolimitan, que representan en realidad el 95% de la carga de enfermedad de las poblaciones, sobre todo en edades tempranas y jóvenes. Porque si ya tienes tu edad y tienes tus factores de riesgo, ya mejor es que consultes a tu médico y no recurramos a esto. Por esa razón es que dentro de las estrategias de autocuidado, la automedicación responsable, porque hay una automedicación también muy irresponsable que en nuestro país expande la cotidianeidad. Yo lo veo en la consulta privada, lo veo cuando tengo que ir a la farmacia a buscar algo que necesito. Veo que hay una tendencia natural a una automedicación responsable, pero irresponsable en muchos casos. Pero cuando es responsable, ¿no?, es porque la persona que se va a automedicar, primero sabe que tiene que manejar un síntoma, segundo que tiene que elegir un medicamento de venta libre u OTC, como se le llama por el acrónimo en inglés, o EFP, ¿no?, de especie farmacéutica publicitaria, que evidentemente le va a solucionar la molestia, la sintomatología de un proceso, o simple y llanamente va a mejorar una enfermedad leve. Si es un paciente crónico y conoce y es responsable de su autocuidado, podría inclusive recurrir a la automedicación para mejorar ciertas molestias que pudieran presentarse en el curso de su enfermedad crónica, que a la larga tiene que estar bastante bien controlada. No solamente es automedicarse, también es actividad física, también es un balance nutricional, también es salud mental equilibrada, para eliminar los factores de riesgo que a la larga nos podrían complicar el panorama de nuestra salud. Por lo tanto, hay muchísimas definiciones de automedicación. Hay una que para mí no es que me guste, sino que me llamó la atención por lo complicada y enredada, que es la siguiente: es el tratamiento de una condición patológica, verdadera o no, sin supervisión profesional, que incluye la adquisición de medicamentos de una fuente formal. En pocas palabras, es agarrar y comprar en una farmacia, fuente formal, o recibir de repente lo que encontraste en tu casa, que adquiriste en una farmacia o que te dio alguien que tenía, pero es una fuente de alguna manera formal e identificable, un medicamento que va a mejorar una condición que puede existir como que no puede existir, ¿cierto? Y finalmente, con respecto a esto, es que la automedicación es responsable cuando se ciñe a las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Que tiene que ser segura, que tiene que ser eficaz, que tiene que tener prescripciones claras, en un castellano fácil o en un idioma fácil de entender, para que el usuario sepa no solamente eso, sino también identificar si es que podría o no tomarla por alguna cuestión propia,
que lo incapacita para poder tener consumir un producto porque hay efectos secundarios, colaterales y además de esto adversos, que haya un buen mecanismo de farmacovigilancia. Eso es automedicación responsable. La automedicación es irresponsable cuando responde al libre albedrío, ¿no es cierto? Cuando no se ajusta a las directrices, en donde los medicamentos pues tienen que tener las características que ya mencioné, y en nuestro país eso es un gran problema. ¿Por qué? Primero porque nosotros no tenemos un buen mecanismo de control regulatorio sobre las personas y cómo acceden a medicamentos. Segundo, porque no hay un sistema de salud público ni privado que necesariamente sea de fácil acceso en el momento más oportuno. Y cuando existen sistemas o infraestructuras sanitarias, lo que no tenemos es otro tipo de infraestructuras que le permita al usuario llegar a un especialista. Tampoco tenemos un recurso humano suficiente para solventar o sostener en la atención primaria de salud todas estas condiciones. No tenemos una población que esté equitativamente educada, tenemos grandes brechas educativas, nuestra comprensión lectora es muy pobre, ¿no es cierto? Las áreas rurales no tienen conectividad, el 95% de los jóvenes de áreas rurales no tienen internet, entonces tenemos una gran cantidad de brechas de infraestructura que hacen que muchas veces las personas corten por lo sano y busquen cualquier cosa de boca de sabe Dios quién, porque hay mucha informalidad todavía, lo voy a explicar más adelante, hay gente que tiene miedo a ir al doctor porque no quiere enterarse o cree que todo lo que tiene es gravísimo, hay un bajo nivel educativo, la pobreza, es caro ir al doctor, aunque sea un sistema público. A veces los sistemas públicos hasta gratis son caros. Y hay una falta de control sobre las ventas de medicamentos sin prescripción, lo cual es un serio problema en nuestro país. ¿Por qué? Primero, porque el 40 al 60% de los peruanos nos automedicamos. Segundo, porque en el año 98 Petrera dijo que el 55% del gasto del presupuesto de salud de las familias era para medicamentos comprados directamente en establecimientos farmacéuticos o boticas. En el año 2005, Digemit dio cuenta de que el 85% de las prescripciones, las autoprescripciones eran antibióticos antimicrobianos, lo cual encierra un gravísimo problema de salud pública porque tenemos una gran resistencia y probablemente para el 2050 nada nos curará. Y luego, porque el 65% de las ventas de medicamentos psicofármacos se hacían sin prescripciones. El 49% de la población actualmente tiene necesidad de una atención médica y el 22% de estas personas lo hace en boticas y farmacias. Por eso es que el rol de la automedicación en el autocuidado del sector farmacéutico es importantísimo y valiosísimo. Ellos podrían ser agentes de cambio de información para el autocuidado responsable, para la automedicación responsable, perdón. Otro de los grandes problemas que hace que nosotros tengamos una automedicación irresponsable es que el usuario a veces no está en condiciones de discriminar quién es confiable a la hora de que le vende un medicamento y quién no, porque el mercado ilegal de medicamentos en nuestro país, me podrían corregir si me equivoco, estoy seguro que es más del 20%. Es decir, probablemente haya más del 20% de los medicamentos a los que la gente puede acceder libremente que tengan dudosa procedencia, o que sean medicamentos que no demuestren o que además podrían ser muy, muy tóxicos, lo cual hace mucho más grave la situación de la automedicación. Automedicación y autoprescripción son dos cosas diferentes. Autoprescripción es el grado extremo de la irresponsabilidad en el autocuidado, porque hace que las personas puedan acceder a medicamentos que requieren una receta médica, por lo menos una receta de un profesional capacitado para hacerlo, y los puede obtener. El caso concreto de los psicofármacos, el caso concreto de los antibióticos, el caso concreto de medicamentos para la hipertensión arterial, para la diabetes. Es cierto de que mucha gente, ¿no es cierto?, muchos pacientes que ya conocen sus condiciones crónicas, como no tienen acceso, mucho menos en esta coyuntura, a sistemas de salud, puedan ir con la receta anterior al farmacéutico que ya es su amigo porque siempre compra ahí y se lo dé. Eso podría ser una forma de autoprescripción, pero por lo menos es una autoprescripción un poco más consciente. De lo que no está consciente el usuario es de que los medicamentos y de que no hay nada en nuestra vida que no tenga un efecto secundario. Y el efecto secundario puede ser o colateral, en el mejor de los casos, o adverso en el peor de los casos. Las personas no tienen noción
de que las enfermedades que no son leves, que no son agudas y que no se producen en personas jóvenes sin factores de riesgo, sí podrían tener manifestaciones distintas siendo la misma enfermedad, y ahí podríamos nosotros errar en el diagnóstico si nosotros recurrimos a una autoprescripción. En nuestro contexto y en general en el mundo, la tendencia a pescar cuando tenemos hambre es bastante frecuente y es porque es cómoda. Pero cuando el autocuidado, y se puede formar un círculo vicioso, porque cuando el autocuidado es insuficiente, ¿no?, se recurre a la automedicación irresponsable. Y la automedicación irresponsable, cuando es insuficiente y no da los resultados, termina generando una autoprescripción, lo cual es peor. Una de las cosas importantes es que dentro de las reglas de oro de la automedicación está en que el individuo tiene que ser consciente de cuándo consultar a su médico si es que esto no funciona, no que tendría que pasar al siguiente escalón descendente en la complicación que es la autoprescripción. En conclusión, entonces debo decir que nosotros estamos dentro de una crisis sanitaria, ni siquiera es una crisis epidémica. Ya esto pasó a ser sanitario porque tenemos un sistema de salud muy débil, que no ha podido responder de manera suficiente ni eficiente. Somos los usuarios, los pacientes y el personal sanitario los más perjudicados de las condiciones en las que nos ha encontrado la pandemia. Entonces, el autocuidado se convierte más aún en esta situación en algo esencial y fundamental dentro de un sistema sanitario como el nuestro, que tiene grandes carencias. Es un proceso activo, debe ser responsable, informado, consciente y racional, ¿no es cierto?, que demanda pues educación, pero también equidad en el acceso, ¿no?, que genere entornos saludables, seguros y autónomos. El autocuidado se convierte en el pilar fundamental del ahorro y de la posibilidad de poder invertir tiempo y dinero, así como infraestructura, en tratar cosas mucho más complejas con intervenciones mínimas, en donde el personal sanitario y el sector farmacéutico y los químicos farmacéuticos tienen, sobre todo en nuestro contexto, en donde las farmacias se convierten en centros resolutivos, tienen una gran responsabilidad. La automedicación es el pilar fundamental para el autocuidado. La autoprescripción es irresponsable, genera costos y sobrecostos directos e indirectos económicos al sistema sanitario y a la vida de la persona. Así que les agradezco muchísimo nuevamente el hecho de haberme convocado. Quiero felicitar a Juan por sus datos y sus cifras, a ustedes, a nombre tuyo, a través de tuyo, Ángela, a la FARPE, por haberme hecho partícipe de esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Recoba. Para nosotros más bien es muy importante la información que nos ha dado el día de hoy sobre, si bien las personas deben estar conscientes del valor del autocuidado, también deben estar conscientes y reconocer el riesgo de la autoprescripción para la salud. Nosotros tenemos algunas preguntas que los asistentes nos han enviado con anticipación, y la primera de ellas es, si contamos, para los dos, si contamos con un equipo de visitadores médicos visitando diferentes centros y hospitales, ¿cuál sería el protocolo a seguir para disminuir los riesgos de contaminación? Esta claramente va relacionada a la pandemia, pero voy a hacer otra, digamos, que va directamente al tema. Los detalles del cuidado personal cotidiano, digamos que en promedio una persona puede cultivar o puede cultivar inclusive al interior de su familia. Para los dos, no sé si Juan primero y Pepe después. Yo le cedo la palabra a Juan, encantado. No, muchas gracias y doctor Recoba, felicitaciones por la presentación. Gracias. Muy clara, muy buena, y creo que es fundamental tener en claro bien todos esos conceptos, porque en definitiva son los que hacen la diferencia en el día a día, ¿no? Relación a la pregunta de Ángela, como hablamos, el autocuidado tiene, podemos decir, unos 7 pilares fundamentales, ¿no? Entonces, en relación a eso, tanto como el realizar ejercicio, el tomar conciencia sobre mi estado de salud físico y mental, el llevar una alimentación saludable, el tener un hábito de higiene que también me ayude a la salud, son todos factores que hacen parte del autocuidado, ¿no? Entonces son todas acciones que nosotros podemos implementar en nuestro día a día y que en definitiva van a tener un impacto positivo para
o reducir el riesgo de una determinada enfermedad, ¿no? Sabemos que las enfermedades son multicausales, entonces son diversos factores que nos van a llevar a enfermarnos, pero claramente practicar este tipo de actividades puede reducir el riesgo de la enfermedad. Y creo que eso es muy, muy evidente en los tiempos en el que estamos viviendo, ¿no? En el tiempo de COVID vemos cómo pequeños cambios en nuestra rutina y en nuestras actividades diarias pueden reducir el riesgo de infectarse y claramente tener un impacto mayor en la salud, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante considerar todos esos aspectos, pequeños cambios en nuestra vida. Sé que no es fácil siempre respetar el hacer ejercicio 3 veces al menos de la semana, comer saludable, más con la comida rica que ustedes tienen en Perú, es un desafío, pero creo que es importante concientizarnos, ¿no?, sobre qué pequeños cambios podemos hacer en nuestra vida y que eso va a tener sin lugar a dudas un impacto positivo para nuestra salud actual y obviamente para nuestra salud en el futuro, ¿no? Yo lo que quería comentar acerca de la situación en la que estamos viviendo es que sí, efectivamente, pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias, ¿no? El autocuidado se constituye, sobre todo ahora que tenemos una demanda insatisfecha enorme de servicios de salud y de profesionales de salud, se convierte en el pilar fundamental de hecho para esto y para lo que se nos viene. Hay que aclarar que en el Perú la edad de esperanza de vida son más o menos 76 años, pero la esperanza de vida sana son 62. Todavía hay una gran brecha que tenemos que cerrar entre lo que cumples 62 años y mueres a los 76, tienes 14 años en donde podrías pasar con gran carga de enfermedad de muy alto costo para un sistema que está bastante golpeado, más aún una economía que probablemente no mejore en los próximos 12 meses, y no a niveles en los que pudimos haber estado en algún momento. Dicho esto, quiero referirme al trabajo de los representantes médicos. Yo, la verdad, felicito y yo creo que quienes están en el sector farmacéutico y dentro de sus mecanismos de comercialización tienen a la visita médica como la primera herramienta para poder promocionar y generar información sobre los productos innovadores que también están golpeados en nuestro país o sobre productos que benefician al usuario, ya sea por lo accesibles en su costo o por lo fácil de tomar o la seguridad que ofrecen. Los visitadores médicos son parte del sistema sanitario y recurrir en este momento a ellos para que hagan visitas hospitalarias no creo que sea una cosa que los favorezca, los expondría muchísimo. Independientemente de que tengan buenos equipos de protección personal, creo que sería prudente que todavía sigan trabajando online. A mí me visitan online. La verdad que extraño verlos personalmente porque yo tengo muy buena relación con la mayoría de los representantes médicos. Nos hacemos amigos y conversamos un montón y a veces soy yo el que les quita tiempo a ellos. Pero sí me parece que las visitas remotas o por lo menos a sitios, segmentar o focalizar bien aquellos espacios en donde el riesgo de contagiarse puede ser mucho menor inclusive que el de ir a un banco o ir a un mercado, ¿no? Yo creo que todavía las cosas no están como para que vayan de frente a ambientes hospitalarios, a menos que sea pues visitas muy esporádicas, porque el riesgo de contagio es muy alto, la transmisibilidad del COVID-19 es enorme, ¿no? Si bien es cierto, las complicaciones suceden en poblaciones de alto riesgo, pero aún así, lo peor que nos puede pasar, creo que el principal factor de riesgo para COVID no es la edad, sino es estar en el Perú, porque no tenemos acceso ahorita y ya no hay espacio en donde atendernos prontamente, ni en el sector público, mucho menos en el privado, que es mucho más pequeño y tiene una capacidad resolutiva eficiente, pero muy, muy pequeña. Entonces yo creo que por esa razón sí habría que respetar cuidar un poquito más al personal que a la representación médica. Lo otro, Ángela, era... La otra pregunta era con respecto a los detalles del cuidado personal cotidiano, ¿no? Bueno, con respecto a COVID y con respecto a en general, ¿no? Yo creo que hay una receta universal que durante muchísimos años la he venido diciendo todos los días cuando cerraba y cuando cierro el programa, es lávense las manos y abran las ventanas, ¿no? Yo creo que el lavado de manos es la intervención costo efectiva más eficiente de la historia de medicina
inclusive antes de las vacunas y antes de los antibióticos. Porque con el lavado de manos podríamos nosotros resolver gran cantidad y podría ser parte inicial de un buen autocuidado. Entonces, en casa, en la calle, si vienes de la calle y vas a entrar a tu casa, lávate las manos. Lavarse las manos es importantísimo. Las medidas de higiene, no porque tenemos COVID-19, deberían ser diferentes, que deberíamos haber mantenido siempre, ¿no es cierto? El autocuidado, el cuidado de espacios, la higiene, la ventilación, ¿no? Y el aislarte cuando estás enfermo, creo que se constituyen como las cosas más obvias, elementales. Es lo que tú le dices a tus papás cuando viene con el niño enfermo, no lo mandes al colegio, y justo lo traen del colegio y ya estaba enfermo. Entonces, yo creo que el COVID nos va a dejar, así como el cólera nos enseñó a lavarnos las manos y a lavar nuestros alimentos, el COVID nos va a enseñar a recordar que, por lo menos en la población pediátrica, que es con la que yo trabajo, el COVID nos está enseñando primero a que los niños no son una población vulnerable, ellos la pasan bastante bien y sí tienen más chance de complicarse seriamente por otros virus que no son coronavirus 19, sino pueden ser otros coronavirus o otros virus, sí tienen más chance de complicarse seriamente por ese motivo, así que hay que cuidarlos bien. Pero sí considero que el lavado de manos, la buena manipulación y la sanitarización de alimentos, el limpiarse los zapatos y el quitárselos, ¿por qué no? Usar las mascarillas, el distanciamiento social, si hay algún caso de enfermo en la casa, creo que es lo mínimo que deberíamos hacer para prevenir un contagio. Buenísimo, muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas adicionales. Una es relacionada con la vacuna contra el neumococo, qué tan efectiva es para pacientes COVID para evitar cuadros de neumonía. Y otra pregunta es, si inicio un tratamiento con un producto OTC, ¿no? ¿Cómo sé que mi condición médica necesita luego atención? ¿Cuántos días tengo que esperar? Y si tengo algún efecto adverso, ¿a quién reclamo? ¿A quién le digo? ¿A quién informo? No sé si quizás fue el tema de la vacuna, doctor, y luego Bueno, la siguiente pregunta a los dos. gracias, gracias. A ver, las vacunas de influenza y de neumococo, las vacunas de influenza y de neumococo son fundamentales en cualquier momento y para las poblaciones que las requieran. La de influenza para todos, desde los 6 meses hasta que Dios disponga de tu vida, y la de neumococo para la población pediátrica menor de 5 años y la vacuna conjugada trivalente, porque la disvalente todavía no ha salido ningún estudio que indique que se puede usar en adultos por encima de los o más allá de los 5 años de edad, como la trivalente, sí debería ser considerada en aquellas personas mayores de 50 años, sobre todo por los riesgos que tienen de complicarse seriamente si tuvieran influenza, si tuvieran neumococo, ¿no? Hacer una neumonía o hacer un proceso gripal que también se pudiera complicar. Son fundamentales. Esas son vacunas que no deben faltar, más aún en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque en la edad pediátrica los niños tienen más chance de hacer gripe y complicarse seriamente con una neumonía adquirida en la comunidad por la gripe que por el COVID-19. En el adulto mayor, una influenza lo descalabra. Si el adulto mayor, además de la influenza, se coinfecta con COVID o hace una neumonía por neumococo, su pronóstico es paupérrimo. Entonces es importante no solamente saber que se tienen que vacunar, sino que el Estado no debió haber en ningún momento dejado de vacunar a sus poblaciones vulnerables como una manera de evitar cargarlos o complicarlos adicionalmente. Eso de cajón. Ahora, con respecto a los OTC, le dejo la posta a Juan. Claro, creo que puedo hacer ahí algunos comentarios, igual calculo que el doctor puede complementar, que es el especialista aquí, pero de mi parte solamente mencionar algunos puntos importantes. Como decíamos, medicamentos de venta libre orientados a condiciones simples, a síntomas simples y no graves. ¿Qué es lo importante ahí? Siempre seguir las indicaciones que tenemos en tanto el etiquetado del medicamento como en el prospecto. Allí uno va a poder observar todos estos datos que decíamos, contraindicaciones, si tiene algún tipo de interacción con algún otro medicamento que usted esté tomando y por eso no puede tomarlo, cuáles serían, digamos, el proceso de resolución para esos síntomas. Siempre es pertinente, obviamente, como decíamos, tener conciencia sobre nuestros síntomas y nuestro estado de salud. Si vemos que esos síntomas no son resueltos en 48 horas o un determinado tiempo con ese medicamento de venta libre, sí es necesario consultar
con el profesional de la salud, ¿no? Y un punto importante es que sí, siempre ante la duda hay que consultar al profesional de la salud, sea un médico, sea un farmacéutico, que como decíamos también, cumplen un rol fundamental en nuestra estrategia de cuidado. Sabemos que si bien tenemos ese concepto de salud y de cobertura universal en salud, infelizmente en América Latina todavía tenemos regiones en donde eso no sucede, pero sí, a veces tenemos un farmacéutico, a veces tenemos una farmacia que puede cumplir el rol de orientar a las personas para la utilización correcta de estos medicamentos de venta libre para condiciones leves, ¿no? Entonces, de mi parte creo que esos serían los consejos principales que son importantes considerar al momento de utilizar un medicamento de venta libre. Ahí lo dejo al doctor que seguramente podrá complementar mucho mejor la respuesta. No, te agradezco, Juan. No, con lo que has dicho es bastante claro y creo que es lo suficientemente bueno como para que las personas lo tengan claro con respecto a qué hacer cuando hay un efecto secundario. A mí no me gusta hablar tanto de efectos adversos porque las personas cuando escuchan adverso pueden ponerse a la defensiva. Hay que hablar de efectos secundarios. Los efectos secundarios en los medicamentos o son colaterales o son adversos. Cuando tú tienes un efecto colateral de un medicamento es, por ejemplo, el famoso minoxidil que era para la presión, pero cuando las personas lo tomaban se llenaban de pelos. Los calvos estaban felices, pero las mujeres no les encanta tener una barba así como la de Juan. Entonces dijeron, bueno, saquemos el minoxidil como un medicamento para la presión arterial y aprovechemos ese efecto colateral para utilizarlo como un tónico capilar. Entonces, aprovechar un efecto colateral, ¿es cierto?, de un medicamento, pero que no pone en riesgo tu vida. Un efecto adverso sí, y generalmente los efectos adversos más comunes son las reacciones alérgicas. Por lo tanto, no es culpa del medicamento que tú hayas hecho una alergia, tampoco es culpa tuya, en realidad no hay una culpa. Lo que pasa es que si tú eres alérgico y no lo sabes, en algún momento lo vas a descubrir. Por ejemplo, tomaste aspirina toda tu vida y un buen día tomaste aspirina e hiciste una reacción alérgica importante. Ese día ya no puedes seguir tomando aspirina. Entonces es importante que se lea el inserto y que el inserto esté en un idioma fácil de entender y de leer. Y si te quedan dudas, puedes preguntarle al profesional que te lo está vendiendo o buscas la opinión de tu doctor antes de tomarla. Eso es lo que debes hacer. Si tu efecto adverso es una reacción alérgica en donde tú estás presentando un cuadro súbito, agudo, en donde se te tupe la nariz, ¿no es cierto? O tienes taquicardia o te está pasando algo, no esperes a reclamarle a nadie. Espera a resolver la situación y anda a una emergencia, porque eso sí podría ser una emergencia. No es muy sabio quedarse pensando de quién es la responsabilidad. La responsabilidad está en tus manos. Tienes que ir a una emergencia y tienes que, después haz lo que quieras, ya grita, reniega, moléstate, pero si tú tienes un efecto adverso, tienes que ir a una emergencia, porque podría poner en riesgo tu vida en el corto tiempo. Muchísimas gracias. Nos queda espacio para una pregunta más. Yo voy a pedirle a los conectados que algunos, si tiene una pregunta más, pueda levantar la mano, cosa que el primero que levante la mano tiene opción de preguntar. A ver si alguno se anima dentro del público para poder soltar micrófonos. Hay una opción acá, Amelia, la doctora Amelia Villar, muchas gracias en principio por conectarse, doctora, representante de la OPS. Muchas gracias por tenerla acá. Encantada. La escuchamos, doctora. Creo que está con el micro abierto. Sí, gracias, sí. Perfecto. Muchas gracias por darme la palabra, pero quisiera yo, más que preguntar, hacer una pequeña contribución. El problema en nuestro país radica también en la forma como es que la población consume estos medicamentos OTC. Estos medicamentos OTC se los consume por unidades o por pequeños o por un blister, donde generalmente no tienen todo el inserto ni tienen la información. Entonces creo que una de nuestras tareas y una de las funciones que debiera ser quizá DIGEMID o también el ministerio o los profesionales, sobre todo colegios profesionales, es poner a la mano del ciudadano, de toda la población que consume estos medicamentos, una hoja informativa bastante simple, de repente hasta con dibujos, de los problemas y para qué. Muy, muy sucinto en qué
en qué casos puede utilizar y qué problemas graves le puede acarrear. Porque esto es uno de los problemas que vemos con frecuencia. O sea, nosotros en muchos casos, yo he enseñado en la universidad y enseño en la universidad y muchas veces vamos a hacer capacitaciones a los pueblos jóvenes o a lugares más alejados. Y esta población no tiene ni idea siquiera de qué podría estar causándole los medicamentos que están tomando. Cuando nosotros hacíamos una encuesta de qué medicamentos usa usted con frecuencia que no le prescribió el médico, nos dicen un montón de medicamentos, muchos de venta libre, pero que tampoco ellos conocían ni siquiera para qué los tomaban o qué les podían producir como efectos dañinos en su organismo. Entonces, eso es necesario que sea ampliada, que la información esté mucho más difundida. Hay que socializar estas informaciones en una forma muy simple para que cualquier poblador lo pueda entender, con dibujitos incluso. Entonces, ellos van a conocer. O sea, el problema es que el ciudadano conozca los riesgos que tiene cuando está tomando un medicamento y los cuidados que debería tener. Eso es básico y creo que es una tarea no cumplida tanto por los profesionales como por el sistema de salud, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora. Y sí, importante contribución. No sé si, Juan, dentro de América Latina podemos retomar alguna buena práctica o quizás aún no para poder, digamos, copiarla con orgullo en estos casos donde sí, población rural siempre necesita, urbana y también población de todo tipo, vamos a necesitar quizás mayor información y entendimiento para poder proteger que la automedicación en realidad no sea un riesgo. Y totalmente. Muchas gracias ahí, doctora, por el comentario. Coincido plenamente con que ese es uno de las grandes deudas o grandes desafíos que tenemos en varios países de América Latina, ¿no? El hecho de consumir mismo el medicamento que venga, digamos, en el envase completo o fragmentado, como se mencionaba, muchas veces representa desafíos en cuanto a acceso a información, ¿no? Y estamos viviendo en la era de información, sin embargo, aún tenemos esos gaps, esos espacios entre lo que está disponible y cómo las personas lo interpretan, lo entienden y lo utilizan en el día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante dos cosas. En primer lugar, como decíamos, ese concepto de alfabetización en salud. Si yo pregunto aquí, ¿quién de ustedes en la escuela tuvo algún tipo de disciplina en donde le explicaban algunos aspectos básicos sobre el autocuidado y la salud? Creo que ninguno de nosotros lo tuvimos ni en Perú, ni en Argentina, ni en Brasil. Entonces creo que el pensamiento que tenemos que llevar desde un punto de vista de política pública es de qué manera podemos incorporar el aprendizaje de estos conceptos a través de la educación, ¿no? Obviamente la educación también plantea un desafío, sé que es todavía un proceso no del todo igualitario en América Latina, no todos tienen acceso a una educación, pero sí creo que ese es un punto importante que tenemos que discutir. Y el otro tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? Por ejemplo, aquí en Brasil, las personas que acceden a comprar medicamentos de venta libre fragmentados, es decir, el blister o 2 o 3 cápsulas, etcétera, tienen el derecho de pedir en la farmacia una hoja explicativa, ¿no? El prospecto, una hoja explicativa sobre el medicamento, mismo que no estén comprando la caja entera, ¿no? Eso está disponibilizado. De hecho, hace pocos meses Anvisa hizo una revisión, ¿no? de cuántas personas realmente sabían que tenían ese derecho y cuántas no. Entonces creo que desde el punto de vista de iniciativas podemos pensar algún tipo de iniciativas, podemos pensar también el papel de cómo proveer información a través de otros canales, la tecnología además. Sé que en el caso de Perú también el acceso a la tecnología obviamente no es igual para todos y en muchas áreas no existe internet y no tienen acceso a eso. Sin embargo, me parece que todo ese tipo de elementos hacen parte de una política pública en salud y autocuidado integral que tenemos que considerar y ver de qué manera podemos, como diferentes agentes, ¿no? Como decíamos, médicos, enfermeras, farmacéuticos, visitadores médicos, todos los actores de salud que pueden de alguna manera u otra hacer llegar esa información a las personas que realmente la necesitan para su día a día, tienen que hacer parte de esta discusión, ¿no? Y creo que esa es nuestra gran deuda pendiente, no solo en Perú, sino en varios países de América Latina, ¿no? De qué manera
nos juntamos todos los actores, el sector privado, las empresas, los médicos, las asociaciones de profesionales de la salud, el gobierno, para discutir una estrategia de autocuidado que realmente tenga un impacto positivo para las personas y que sea una herramienta de acceso, de mejorar también el acceso universal a la salud, ¿no? Porque la información también es salud, y de esa manera podemos mejorar también esos indicadores en nuestros países, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Tenemos otra pregunta de Jessica Andara. Jessica, si puedes poner a mute. Gracias. ¿Cómo estás? Sí, mi pregunta era, ¿cuál es el kit realmente recomendable para cuando sí tenemos que salir, por ejemplo, a la calle? De repente no un lugar muy concurrido, pero donde podríamos encontrarnos con varias personas, porque hablamos de protectores faciales, mamelucos, se dicen muchas cosas. ¿Qué nos recomiendan en verdad? Doctor Recoba. Bueno, sí, ¿cómo estás, Jessica? Gracias por tu pregunta. Yo solamente quería añadir algo a lo que había dicho Juan respecto a la intervención de la doctora Villar, es que gran parte de ese rol educativo tiene que ser coordinado con el Ministerio de Educación. Y así como los niños en el kindergarten les enseñaron a que los papás no deben fumar y ellos fueron los primeros agentes de cambio en dejar de fumar dentro del domicilio, creo que tenemos que enseñarles también a leer y a elegir sabiamente qué medicamentos debes tomar o qué cosa deberías pensar antes de tomarte un medicamento. Con respecto a la pregunta de Jessica, bueno, la verdad es que yo me divierto cuando salgo. Yo tengo que decir que durante la pandemia no he respetado el confinamiento. Gracias a Dios soy médico y he tenido un pretexto para salir, porque no es que sea claustrofóbico, yo creo que yo tengo la larofobia, o sea, tengo fobia a la casa. Entonces yo tengo que escaparme y por lo menos tenía una buena excusa, tenía que ir a ver pacientes y a vacunar a mis pacientes, hacer cosas. Y esto me permitió para ver hasta qué punto los ciudadanos somos respetuosos de las normas de convivencia y los peruanos estamos mal, realmente mal. Hay cosas que me han alegrado el día, como por ejemplo ver Teletubbies en la calle caminando, gente que sale pero con una escafandra que parecen Minions, que yo creo que es el miedo lo que los lleva a ya perder hasta la vergüenza y salir disfrazados. No tiene que ser tanto, el miedo es pésimo consejero y creo que aquellas personas que más miedo han tenido para enfrentar la pandemia son las que de mucho más riesgo son para contagiarse más fácilmente por el temor. ¿Qué tiene que tener una persona cuando sale en COVID? ¿Ya? 5 cosas. La primera es el lavado de manos. O sea, no hay forma de que te salves de un jalón de orejas si no te lavaste las manos. Lavado de manos. La mascarilla. La mascarilla es importante porque reduce el nivel de exposición, ya sea porque botes virus o porque los boten hacia ti. ¿Ok? Si a eso le sumas la distancia social de por lo menos 2 metros, 2 metros, ni siquiera 1,5 metros, 2 metros, y le sumas un cuarto elemento que es aire libre, ventilación, y el quinto y el más importante es el tiempo de permanencia en un espacio cerrado. Si tú vas a estar más de 20 minutos en un espacio en donde hay por lo menos más de 2 o 3 personas que pueden estar a menos de 2 metros tuyo, 20 minutos es lo máximo que debes permanecer. Por eso es que tienen que tratar de restringir a un solo día, en un solo momento, ¿no? Las actividades como por ejemplo ir a mercados. Son mejores los mercados abiertos que los mercados cerrados, porque por más que se respete el aforo, en un supermercado en donde tienes una galería al costado de 2 góndolas, las personas pueden pasar al lado tuyo y estás más expuesto. Y esto evita, ¿qué cosa? Evita que tú estés expuesta a una carga viral alta, que es lo que te podría contagiar más fácilmente. Los asintomáticos tienen cargas virales más bajas, no contagian tanto, pero contagian igual. Entonces, el tiempo de permanencia, 20 minutos en sitios donde hay muchas personas, si puedes no ir, mejor, o evita hacerlo, pues, en una hora donde sabes que se van a concentrar, digamos, los días sábados, ir a bancos. Por eso es que no están atendiendo, porque todo el mundo se agolpa en los bancos los días sábados porque entre la semana tienen que trabajar. Y es básicamente por el tiempo de exposición a las cargas virales que pueden estar viajando de una persona a otra. Lavado de manos, mascarilla, distancia social, tiempo de permanencia y ventilación o aire libre, creo que son las
medidas más importantes, mucho más importantes. No es necesario que te pongas una escafandra. Los escudos faciales de protección sí ayudan cuando vas a ir a un sitio en donde no te queda otra alternativa que permanecer más de 20 minutos. Lleva tu escudo facial y tu mascarilla, ¿no? Y luego tu gel de manos si es que no tienes donde lavarte las manos inmediatamente. Muchísimas gracias. Una pregunta más, creo que es la última en aras del tiempo, de Natalie Valdés. Natalie. Bienvenida, gracias. Gracias, Ángela. Buenos días. Muchas gracias, Ángela. Gracias a Juan, gracias al doctor Recoba. Tengo una pregunta para Juan con respecto a las acciones que viene desarrollando ILAR en los distintos países de la región. Es decir, entiendo que este es un camino largo de sensibilización a las diferentes entidades gubernamentales, y no solo hablo de un Ministerio de Salud, sino también un Ministerio de Economía y Finanzas, un Ministerio de Trabajo, porque el autocuidado tiene un impacto en la productividad de la población. Entonces, ¿qué acciones viene desarrollando ILAR en otros países para lograr esta sensibilidad en los diferentes entes gubernamentales que se podrían replicar en nuestro país? Porque sí necesitamos mucho para lograr ese aspecto en que haya una conjugación de esfuerzos entre gobierno y la industria para llegar a este punto de mantener un autocuidado de manera adecuada. Sí, muchísimas gracias, Natalie, por la pregunta. La estrategia que ILAR viene desarrollando tiene como dos niveles. Perdón. El primero tiene que ver más con un nivel regional, entonces lo que estamos haciendo es pensar quiénes son todos esos actores que hacen parte de una estrategia de autocuidado, ¿no? Como decíamos, desde el punto de vista de asociaciones médicas, asociaciones de farmacéuticos, planos de seguros de salud, todos esos actores que de alguna manera hacen parte de lo que podamos implementar, ¿no? A manera de aumentar el autocuidado. Entonces, a nivel regional, lo que estamos haciendo es, por un lado, fomentar esa alianza estratégica entre todos esos actores para poder discutir cuáles son las acciones más pertinentes para tomar en materia de autocuidado. Es un trabajo que está en desarrollo. Por otro lado, también ILAR ha implementado lo que llamamos Grupo OTC. El Grupo OTC es una plataforma de diálogo que amerita poder conversar con las diferentes agencias reguladoras de América Latina sobre los diferentes aspectos que hacen parte tanto del autocuidado como de los medicamentos de venta libre, ¿no? Ese grupo fue creado en 2016, ya llevamos algunos años trabajando con varias de las autoridades regulatorias. Hay también un proyecto en el marco de la Organización Panamericana de la Salud, de la llamada Red PARF, que es la Red de Armonización Regulatoria para Productos Farmacéuticos de la Organización Panamericana de la Salud, y allí en 2016 hemos aprobado este primer proyecto orientado en medicamentos de venta libre y autocuidado, y el objetivo es desarrollar investigaciones, ¿no? Como esta que les mostré de impacto económico. También tenemos otras investigaciones que traen datos sobre cómo las personas se consideran, si se consideran o no cuidadosas con su salud, cuáles son las actividades de autocuidado que hacen diariamente para poder implementar todo eso. Entonces son todos datos que hemos empezado a recolectar para pensar, obviamente, la implicación de esa estrategia. Entonces eso a nivel regional. A nivel local, lo que hacemos es trabajar en alianzas estratégicas, como por ejemplo la que hemos creado con Alafarpe, para poder identificar, ¿no?, cuáles son los especiales aspectos que tienen que ser trabajados a nivel local, básicamente con ese mismo approach, ¿no? Identificar esos actores que hacen parte de la estrategia de autocuidado, abrir el diálogo con todos ellos para ver cuál es nuestro papel, cada uno el papel que tiene en poder desarrollar esta estrategia de autocuidado, y ver de qué manera podemos llevar eso a la discusión de política pública, ¿no? Claramente, como les decía, ILAR viene trabajando en relación a esto desde el año 2001. Sin embargo, no siempre la salud es una prioridad, infelizmente, para nuestros gobiernos en América Latina, y creo que a partir de la pandemia eso está cambiando un poco, ¿no? El paradigma está cambiando, nos dimos cuenta que sin salud, automáticamente el resto de los factores de nuestra vida tienen un impacto muy grande, ¿no? Entonces, en relación a eso, lo que estamos tratando es, en este contexto de crisis que hemos vivido, ¿no?, que obviamente va a generar más impactos, ¿no?, en materia económica, social y demás, ver de qué manera podemos involucrar a los tomadores de decisiones, tanto como decíamos, a nivel de agencia regulatoria, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, que también es súper importante, cómo podemos involucrar a todos y de qué manera podemos ir generando estas acciones concretas, ¿no?
Mi gran sueño en relación a este proyecto es que podamos operativizar políticas públicas de autocuidado en todos nuestros países de América Latina, que tengan, como decíamos, esta perspectiva multidisciplinaria, ¿no? De estilos de vida saludables, de información, de alfabetización en salud, y que de esta manera podamos observar cuál es el impacto que esto tiene para ir mejorando el acceso y la salud de las personas en América Latina, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, y muchas gracias y felicitaciones por todo el esfuerzo que están haciendo a nivel de América Latina, y creo yo que vamos a poder realizar e implementar medidas concretas, propuestas, y contribuir quizás en alianzas ya a nivel más local con ciertos sectores con este mismo fin, ¿no? Yo quisiera agradecer a ambos, en verdad la participación que han tenido es espectacular, y a todos los demás por su asistencia, esperando que esta información vertida haya sido de bastante utilidad para todos nosotros. De hecho que sí, y recordando siempre que el autocuidado es un concepto que beneficia a la población y su bienestar en todas las etapas de su vida, y por ello debemos ser y actuar responsables con nuestra salud, y podemos también generar acá como un consenso de compromiso, de que podemos vertir esta información a más actores, y por qué no repetir un webinar como este para darle mayor difusión. Así que muchísimas gracias con todos. Solamente un pedido final a los que deseen, si pueden abrir sus cámaras para tomar una foto y poder contribuir con estos mensajes en todas las redes sociales sobre esta información tan importante que hemos tenido el día de hoy. Los que deseen, Jesús, ¿me ayudas a activar la voz para poder tomar una foto con todos los que deseen? Así que muchas gracias. ¿Nos ayudas con la voz, Jesús? Sí, lo estoy activando. Ya, todos pueden activar sus micrófonos si lo hacen. Ya. Micrófonos y cámaras en realidad. Cámara está abierta, está libre. Esperamos un momento más a ver cuántas personas se suman. Listo, creo que estamos. Sí, a ver, cuento 3 y tomo la foto. 1, 2. Una. Voy a tomar una foto más. 1, 2. Listo. Listo. Muchísimas gracias a todos nuevamente, así que cuídense y quedamos responsables en promover también el autocuidado de nuestras familias en el día a día. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Gracias también a Gracias, todos. Juan. Un placer. Cuídense. Buen día. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias, chao, chao. Gracias por todo. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Gracias.